Para empezar, vamos a empezar con el tema ácidos y bases. Y la pregunta es, ¿qué es un ácido? Voy a tener que hacer puras preguntas retóricas porque ustedes no me pueden contestar ahorita. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia. Mucha gente luego me contesta diciéndome que un ácido tiene pH menor a 7 y eso no se vale, porque no podemos definir algo en términos de cómo lo medimos. Entonces, podemos decir un ácido, vamos a definirlo en términos de lo que es, no de cómo se mide. Y para ello, pues lo primero que vamos a empezar es por algunas de sus propiedades. Los ácidos son sustancias que tienen sabor agrio, es decir, tienen mal sabor, en pocas palabras. Y este es una especie de advertencia de que cuando algo está descompuesto, tiene sabor agrio en muchas ocasiones para evitar ser comido. No es que las cosas quieran evitar ser comidos, sino que los animales, por ejemplo, al detectar ese tipo de sabores, simplemente no los comen. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de los ácidos? Los ácidos son irritantes a la piel. Cuando te cae un ácido en la piel, la sensación que te da es de irritación, arde. Y también las mucosas como de la nariz o de los ojos. Luego también causan ardor, escozor al aspirarlos. Se siente ese ardor en la garganta y en el tracto respiratorio. Y también tienen la propiedad de que cuando se ponen en contacto de algunos colorantes vegetales, estos cambian de color. Por ejemplo, ¿alguna vez han utilizado o comido, col morada? Bueno, la col morada, el colorante de la col morada, cuando lo pones en un medio ácido, por ejemplo, vinagre o jugo de limón, se pone rojo, cambia de ese tono morado a un color más rojo. Y mientras más ácido haya en el medio, más rojo se pone. ¿Ok? Químicamente los distinguimos porque los ácidos reaccionan con metales como el zinc o el hierro, que son metales muy reactivos, y cuando reaccionan, tú puedes ver el metal en el ácido que empieza a formársele burbujitas en la superficie, y estas burbujitas, cuando les acercan la flama, prenden porque son de hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Entonces reaccionan con los ácidos desprendiendo hidrógeno. También reaccionan con las rocas calizas, por ejemplo, el mármol o las piedras que encontramos luego muchas veces en la calle, que están hechas de carbonatos. Y estos, cuando están con un ácido, se disuelven y entonces tú puedes ver el material disolviéndose, igual que un Alka-Seltzer se disuelve en agua y hace burbujitas en la superficie. Nada más que el gas que se desprende cuando le acercas el cerillo, el encendedor prendido, no prende. ¿Por qué razón? Porque el gas que se desprende es dióxido de carbono, que no es combustible. Luego, los ácidos cambian el color de algunos indicadores. Les llamamos indicadores a esas sustancias que cuando están en presencia de un ácido o de una base cambian de color. Hay ácidos sólidos y hay ácidos líquidos. La mayoría de los ácidos que conocemos son líquidos, aunque muchos de ellos en realidad son soluciones. Y también hay ácidos gaseosos. Y químicamente lo más importante es que reaccionan con las bases. Por eso este tema se llama ácidos y bases. Son dos sustancias que son químicamente contrarias. Cuando un ácido y una base reaccionan, sus propiedades ácido-bases se cancelan, se neutralizan. ¿Qué son las bases? Bueno, las bases son sustancias que tienen sabor amargo. Es un sabor muy diferente al del ácido. El sabor ácido de los ácidos nos recuerda siempre al sabor del vinagre o del limón, pero el sabor amargo nos recuerda más bien al sabor. Si alguna vez han, por error, tocado con la lengua una moneda de cobre, ese sabor que deja, ese sabor es amargo y ese es desagradable. Ese es el sabor de las bases. También irritan a la piel y a las mucosas, pero la diferencia es que cuando caen en la piel, la sensación es de comezón, no de ardor. Siente uno que tiene que rascarse,
¿ok? En las mucosas sí arde y causa ardor al aspirarlos y también cambian el color de algunos colorantes vegetales. Hace rato decíamos que el jugo de la col morada en medio ácido se vuelve rojo. Bueno, cuando pones el jugo de la col morada en medio básico, por ejemplo, en una solución de destapacaños, entonces lo que va a pasar es que el color morado se va a volver azul. Las moléculas de colorante en la col morada son de un color que se pone rojo en medio ácido y cambia la estructura química y se pone rojo en medio ácido. Cambia la estructura química y se pone azul en medio básico. De hecho, como el jugo de la col morada no es ni ácido ni básico, las moléculas, la mitad están en la forma de color rojo y la mitad está en la forma de color azul. Por eso es que lo vemos de color morado, porque es la mezcla de ambos colores. Reaccionan con los metales disolviéndolos, los metales más reactivos, pero a diferencia de los otros, no se disuelven formando burbujitas, sino sí se disuelven y forman un gas, pero este gas es normalmente oxígeno, no hidrógeno ni dióxido de carbono. Cambian los indicadores, como ya dijimos, y también puede ser sólidos y líquidos. Aquí es muy difícil que haya gases y reaccionan con los ácidos y los neutralizan. Esos son desde el punto de vista de lo que son los ácidos y las bases. Pero vamos a ver ahora cómo son los ácidos y las bases químicamente hablando. La primera definición de ácido la dio Lavoisier en el siglo XVIII. Él dijo que los ácidos son sustancias que contienen el elemento oxígeno. De hecho, la palabra ácido, perdón, la palabra oxígeno en latín significa, perdón, en griego significa formador de óxidos. Y la palabra óxido era la palabra que se utilizaba en el siglo en el siglo XVIII con Lavoisier, era la palabra que se utilizaba para referirse a los ácidos. Entonces, la palabra oxígeno para Lavoisier significa formador de ácidos, ¿ok? Sin embargo, con el tiempo se vio que no todos los ácidos tienen oxígeno. Y entonces, ya en el siglo XIX, empezó Arrhenius a definir a los ácidos como sustancias que al disolverse en solución acuosa aportan iones H+ al medio. Es decir, las sustancias ácidas, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Las sustancias ácidas, cuando se ponen en solución acuosa, es decir, tienes una sustancia ácida, la voy a representar de esta forma, HA, donde H es hidrógeno y A es cualquier cosa, y esto está formando por iones H+ y A tiene carga negativa. Cuando lo pones en agua, se disuelve y se disocia, y el ion H+ y el ion A- se separan, y entonces en la solución tienes iones H+. Esta es la definición de una sustancia que es ácida para Arrhenius. Y el mismo Arrhenius dice que una base es una sustancia, este es un ácido, esta es una base es una sustancia que tiene iones OH, por ejemplo, los hidróxidos. Y entonces los hidróxidos, las bases, cuando se ponen en agua, forman iones metálicos y iones OH con carga negativa. Entonces, esto es ser ácido y base. Y justamente lo que dicen Arrhenius es que los ácidos reaccionan con las bases, porque si yo junto iones H+, que son ácidos, con iones OH, que son básicos, lo que se forma es moléculas de agua, y las moléculas de agua no son ni ácidas ni básicas, son neutras. Entonces, incluso Arrhenius puede explicar la definición de neutralización en términos de lo que ocurre entre un ácido y una base. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien, bien. Gracias.
Ahí en la pantalla ahorita están viendo cuáles serían ejemplos de ácidos para arrhenios. El ácido clorhídrico, donde el H tiene carga positiva y el cloro negativo, y el ácido acético, donde este hidrógeno, solamente este, el que está pegado a los oxígenos, es el que tiene carga positiva y se disocia para formar iones H+. Mientras que una base ya dijimos que es una sustancia que aporta iones OH al medio. Por ejemplo, el hidróxido de sodio o el hidróxido de berilio son bases porque se disocian tal cual está en la pantalla. Se disocian formando iones de sodio, iones OH, y en este caso se disocian formando iones de berilio y iones OH. ¿Ok? Luego, poco después, Bronsted y Lowry, dos alemanes, se dieron cuenta de que no todas las sustancias que son ácidas como dice Arrhenius, y no todas las sustancias básicas tienen OH. Entonces, dijeron, para definir un ácido es cualquier compuesto que puede ceder iones H+, aunque no los tenga. O sea, la sustancia tiene hidrógeno, pero tiene enlaces, pero no son hidrógenos como iones H+, pero cuando cuando reacciona, libera estos iones y los hace reaccionar. Entonces, eso sería un ácido. ¿Ok? En ese sentido, el ácido clorhídrico, como al disociarse se liberan iones H+, sería un ácido, el ácido acético también. Y una base es una sustancia que es capaz de aceptar iones H+ para reaccionar con él. Ahorita les pongo en la pantalla, en el pizarrón. Lo siguiente. Este es para Arrhenius. Para Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia que tiene hidrógeno, pero este no tiene carga positiva. Y cuando se hace reaccionar con cualquier cosa, y le voy a poner que reacciona con la sustancia B, entonces la sustancia B, el H+ se pega a la sustancia B y libera X. Ojo, en este caso lo que está ocurriendo es que HX cede este hidrógeno, se lo pasa a B y por lo tanto es un ácido. Eso es lo que dice, aunque no haya iones en el medio. Y por lo tanto, el mismo este sería un ácido. Y Bronsted y Lowry dicen, bueno, y esta B, por eso le puse la letra B, es una base, porque la B es capaz de agarrar al hidrógeno y reaccionar con él y formar un nuevo compuesto. ¿Ok? Por eso es una base. No importa si tiene OH o no. Por ejemplo, los iones OH para Arrhenius eran una base y también lo son para Bronsted porque pueden tomar un H+. Este H+ sería el ácido y entonces formaríamos agua. Pero el amoníaco también puede tomar iones H+ y formar iones amonio. Y eso lo hace ser una base, aunque no tenga iones OH. ¿Sí? ¿Se ve la reacción? ¿Se ve esto? Sí. ¿Se ve por borroso o se ve porque está cortado? Sí, se ve. Se ve. ¿Borroso? Lo voy a escribir acá. Déjenme borrar. El amoníaco reacciona con hidrógeno y forma amonio. ¿Ahora sí se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, esto es una base porque es capaz de agarrar a otro hidrógeno y formar un NH4. Antes sería NH3, ahora es NH4. Entonces, como tomó el hidrógeno, puede reaccionar con él.
¿Sale? Déjenme, vamos a hacer una cosa. Me voy a salir un momentito y voy a volver a entrar a ver si se conecta bien mi micrófono, más bien mis bocinas. ¿Sale? Sí. Hola, chavos. Abel. Abel. Ya se fue. No, aquí sigue. No. A ver, ¿ahora se ¿Me oye? oyes? ¿Qué pasó? ¿Sí me oyes? Sí, Sigo ¿tú sin me oírlos. escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Y alguien lo escucha? Sí lo oigo, Tecléalo, no te profe, oigo. más o menos. ¿Alguien lo escucha? Déjame ver. Sí. Están activados mis audífonos. Profe, yo sí te escucho. Hola, profe. Profe, ¿Ahora me oye? Hable alguien. Aquí estamos. Bueno, Hola, profe, Sigo ¿está sin bien? oír. El micrófono sí funciona, pero las bocinas no funcionan. A ver, ahora, hable alguien. Hola, profe. ¿me escucha? hola. A ver, hable alguien, por favor, díganme algo. Nos Hola, profe, ¿cómo está? escucha. Hola, vato, te extraño. ¿Qué pasó, Sigo profe? sin oír. Uh, No, no está conectado el Bluetooth. Ayer Entonces, me puse audífonos y a lo mejor es por eso. Se quedarían como trabados. Sí, no, nosotros sí, ¿tú no nos oyes? No. Es que con audífonos no voy a poder moverme con facilidad, pero lo voy a intentar. bien vivo el Richie, güey. El Richie, güey. Apague- A ver. Hola, profe. Ya los oigo. Ah, ya, buenísimo. Ya, Es que es ya. horrible, Oigan, permítanme hacer una cosa. Hablen. Aquí estamos. No, sí son los audífonos, sí las bocinas. Porque pensé que porque estaba muy bajo el volumen no los oía. Si no, ¿Ahora? si no, luego, o sea, bueno, cuando puedas, reinicia la compu para ver si ya sirve. Pero, Ok, sale. no, o sea, no. Ay, ay, el ingeniero, ¿eh? Déjalo. el vivo. Ok, bueno, continuamos con la clase, señores. Ok, entonces, posteriormente, se vio que había algunas sustancias que no tienen ni hidrógeno ni OH y sin embargo se comportan como ácidos y bases. Por ejemplo, el cloruro de hierro, y ahora sí voy a usar el término pH, el cloruro de hierro cuando lo pones en agua, que es una sal, y por lo tanto no debería de comportarse como ácido ni como base, cuando lo pones en agua y lo disuelves, la solución resultante tiene pH ácido, se comporta como ácido. Es decir, como si el cloruro de hierro fuera ácido. Entonces, lo que Luis dice es que un ácido es una sustancia que cuando reacciona puede aceptar un par de electrones. Por ejemplo, el ion H+, si reacciona con esta carga negativa, que es un par de electrones, va a formar un enlace oxígeno-hidrógeno, y entonces el ion H+ es un ácido. Es un ácido para Luis, es un ácido para Arrhenius, perdón, es un ácido para Arrhenius, es un ácido para Bronsted y también es un ácido para Luis. Pero la plata, con carga positiva, que evidentemente no hay hidrógeno aquí involucrado, puede reaccionar con esta carga negativa del cloro, formar un enlace entre la plata y el cloro y formar este compuesto.
Por lo tanto, para Lewis, un ácido es una sustancia que acepta este par de electrones al reaccionar. O sea, lo mismo este compuesto, el trifluoruro de boro, el boro aquí puede aceptar un par de electrones, formar un enlace entre el nitrógeno y el boro y formar este compuesto. Entonces el boro está funcionando como un ácido según Lewis, ¿ok? Y una base, pues dice Lewis, es aquella sustancia que es capaz de donar un par de electrones para reaccionar. Suena bastante lógico. Si el ácido acepta un par de electrones, la base toma o la base los da. Perdón, el ácido los acepta, la base los da. Y por ejemplo, aquí este es el OH, que es la base de Arrhenius, que reacciona con H+, y eso lo hace ser una base. Pero también el amoníaco puede reaccionar con la plata. Este par de electrones puede cederse hacia la plata para formar un enlace y formar este compuesto. Por lo tanto, el amoníaco es un ácido. Y en este compuesto, el oxígeno tiene pares de electrones, se los puede dar al carbono para formar este enlace. Puse en rojo el carbono de este lado. Y entonces sería una base. Claro está, si todos estos son bases, esta es una base, esta es una base y esta es una base, los otros que están sumándose, o sea, con este compuesto, el que está en rojo es el ácido, con el amoníaco, el que está, la plata es el ácido, y aquí al revés, este compuesto rojo es el ácido y el OH es la plata, este compuesto rojo es el ácido y el CN es la base. ¿Queda claro? Sí. Ok. Bueno, ya quedó claro, vamos a lo siguiente. Ahora, para todo mundo es claro, por ejemplo, que el limón es un ácido y que el vinagre es un ácido. Incluso seguramente los han probado. ¿Sí o no? Sí. ¿Me pueden decir cuál sabe más fuerte? ¿Cuál es más irritante? Vinagre. El vinagre. Eso significa, desde el punto de vista de las propiedades, que el vinagre es más ácido que el jugo de limón. Es decir, hay ácidos más fuertes que otros. También hay bases más fuertes que otras. La pregunta es, ¿qué tanto más fuerte es el vinagre que el limón? ¿Ok? Eso 2 veces, 3 veces, 5 veces más ácido. Eso es difícil de medir en términos cuantitativos. Por lo tanto, tuvimos que inventar una escala para medir la acidez. Perdón, me estaba brincando una diapositiva. Miren, regreso a las teorías de ácidos y bases. Vamos a suponer que dentro de este círculo podemos agrupar a todas las sustancias que sean ácidos y bases. Todos estos serían ácidos de Arrhenius o bases de Arrhenius, así acostumbramos llamarles. Bueno, resulta ser que hay ácidos y bases, según Bronsted, que no son de Arrhenius. Entonces, el círculo verde representaría a todas las sustancias que son ácidos o bases por Bronsted y Lowry. Noten, señores, que todos los ácidos y bases de Arrhenius están incluidos dentro de los ácidos y las bases de Bronsted y Lowry. Pero también noten que lo que esté aquí donde estoy señalando son ácidos y bases de Bronsted y Lowry que Arrhenius no diría que lo son. En ese sentido, Bronsted y Lowry es una teoría más amplia. Y Lewis es todavía más amplia. El círculo anaranjado, el ovalito anaranjado, implicaría todos los ácidos y bases que son de Lewis. Noten que dentro de los ácidos y bases de Lewis están todos los de Bronsted y Arrhenius y todos los de Arrhenius, perdón. Entonces, los ácidos y bases de Lewis, todos los de Bronsted y Lowry son de Lewis, todos los de Arrhenius son ácidos y bases de Lewis, pero hay ácidos y bases de Lewis que no los consideran Bronsted y mucho menos Arrhenius. ¿Queda claro? En ese sentido, la teoría de Lewis, que es ya del siglo XX, es mucho más completa que las anteriores. Es el mismo Lewis que hizo el modelo de los puntitos para formar enlaces. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora sí. Para poder establecer la escala de qué ácidos y qué bases son más fuertes unos que otros,
el primer modelo, que es el que usamos porque es bastante preciso y bastante bueno, es el de Arrhenius y Bronsted, ¿ok? Y con algunos detallitos se puede aplicar perfectamente a Lewis. Los detallitos son mínimos, ¿ok? Según Arrhenius y Bronsted, un ácido tiene iones H+. Entonces, mientras más ácido, implica que hay más iones H+ en la solución. O mientras más ácido promocional sería que libera más iones H+ para la reacción. Y una base tendría más iones OH o acepta más iones H+. Entonces, en el agua pura, cada vez que una molécula de agua se logra romper y formar un ion H+ y un ion OH, lo voy a escribir en el pizarrón antes de continuar. Ellos dicen, Arrhenius y Bronsted, dicen que ser ácido implica la presencia de hidrógenos y ser base implica la presencia de tomar la posibilidad de tomar los hidrógenos. En eso son comunes. Ahora, en el agua puede llevar a cabo una reacción consigo misma de autodisociación. ¿Se acuerdan del fenómeno de disociación en el que las moléculas de agua separaban los iones en cargas positivas y cargas negativas? ¿Se acuerdan? Ok, el agua puede hacérselo a sí mismo. Y entonces algunas moléculas de agua, que voy a escribir así, algunas moléculas de agua que se pueden escribir así, se rompen entre un hidrógeno y el oxígeno y forman, este hidrógeno forma un ion H+, y este oxígeno, bueno, y lo demás forma iones OH. Entonces, si se fijan, cada vez que la molécula de agua se disocia, va a formar un ion H+ y un ion OH. ¿Qué pasa si se rompen dos moléculas de agua? Pues se van a formar dos H+ y dos OH. ¿Qué pasa si se rompen 100 moléculas de agua? Se van a formar 100 H+ y 100 OH. Y así, quiere decir que por cualquier cantidad de moléculas de agua que se rompan, se va a obtener el mismo número de H+ y el mismo número de H. Ahora, esto, los iones H+ es ser ácido. Y los iones OH es ser base. Entonces, ¿eso qué significa? Que el agua es igualmente ácida que básica. Podemos considerar al agua como neutra, una de dos, o porque no es ácido y base, o bien porque es tan ácido como base, ¿sí? Entonces, se decidió que esto es el estándar que necesitamos para saber si una sustancia es un ácido o una base. Una sustancia va a ser ácida cuando tenga una concentración de iones H+ mayor que la que tiene el agua. Y una sustancia va a ser básica cuando tenga una concentración de iones OH mayor que la que tiene el agua. Porque en toda muestra de agua hay una pequeña, muy ligera concentración de iones H+ y iones OH. Entonces, y es la misma. Entonces, y es la misma concentración de iones H+ que de iones OH, pues entonces simplemente con que la concentración de la solución sea diferente a la del agua, ya lo va a hacer ácido o base. ¿Se entiende? Miren, aquí está lo que les decía. En el agua pura, el agua se puede disociar en iones H+ y iones OH. Y en el agua pura, la concentración de iones H+ que se forma y la concentración de iones OH que se forma son iguales. Por eso el agua es neutra.
Estoy hablando de agua pura y cuando hablo de agua pura no me refiero a la que sale de la llave, sino me refiero a agua de laboratorio, ¿ok? Que ese es el único lugar donde podemos encontrar agua suficientemente pura como para hacer experimentos con ella en la que los ácidos y las bases no intervengan, ¿ok? Bien, se define una propiedad del agua que se llama KW como la multiplicación de las concentraciones de H más por OH. Y esta multiplicación en el agua pura vale esto, 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hace un momento dijimos que ser ácido implica que la concentración de iones H más de la sustancia sea mayor que la del agua. Por lo tanto, tengo que saber cuánto es la concentración de iones H más en el agua para poder decir si es básica, si una sustancia es ácida o básica, ¿ok? Y de aquí lo vamos a sacar, porque ya quedamos que concentración de H más por concentración de OH en el agua vale 10 a la menos 14. Ahora, en el agua pura, estos dos valores son iguales y por lo tanto lo que voy a hacer es sustituir a este OH que está aquí por su equivalente, que es esta H que está acá, porque son iguales. Entonces, en vez de ser H por OH, ahora es H por H. Y esto sigue siendo 10 a la menos 14. Si hago la multiplicación, me quedaría H cuadrada, 10 a la menos 14, y eso me quedaría que H es 10 a la menos 7. Entonces, este valor que está aquí es mi estándar. Con este valor yo puedo saber si algo es ácido básico. Va a ser ácido cuando la concentración de H más de la sustancia que estoy analizando sea mayor que este número. Y va a ser básico cuando sea menor que este número. ¿Ok? Aquí está. Una solución que es ácida, su concentración de H más es mayor que el del agua. Y una solución que es básica, su concentración de H más es menor que la del agua. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, este análisis se puede hacer con los OHs. Si hago el mismo análisis, me va a quedar que la de OHs en el agua, la concentración de OHs también es 1.10 a la menos 7. Entonces, podemos definir un ácido como una sustancia cuya concentración de OHs es menor que la del agua, o una base, una sustancia cuya concentración de OHs es mayor que la del agua. Nos vamos a quedar, por facilidad, con la primera y la última, por eso este lo remarqué en azul. Un ácido es una sustancia que tiene más iones H más que el agua, y una sustancia básica es una base cuando tiene OHs, iones OH más que los que tiene el agua. ¿Ok? Entonces, para que no nos hagamos bolas, un ácido, la concentración de iones H más que tiene un ácido es mayor que la concentración de iones H más en el agua, y en una base, la concentración de OHs es mayor que la concentración de OHs que tiene el agua. ¿Ok? Bien. Díganme si la concentración que estamos tomando como estándar es 1 por 10 a la menos 7, díganme un valor mayor que 1 por 10 a la menos 7. Estoy esperando. Quien sea. A ver, ¿lo puedes repetir, porfa? Con mucho gusto, Luisito. 1 por 10 a la menos 6 es más grande, ¿no? Sí, es que la pregunta, Luisito, era, díganme un número que sea mayor que 1 por 10 a la menos 7. Ya contestaron que 1 por 10 a la menos 6 es mayor. ¿Algún Sí. otro? 1 por 10 a la menos 5. Claro, 1 por 10 a la menos 5. Y si yo digo 8 por 10 a la menos 5 y 2 por 10 a la menos 6, ¿quién es más grande? 2, no. 2 por 10 a la menos 6. 8. No, 8 por 10 a la menos 5, porque el que manda ahí es la potencia del 10. 8 por 10 a la menos 5 es muchas veces mayor que 2 por 10 a la menos 6. Porque puesto en potencias de por 10 a la menos 6, 8 por 10 a la menos 5 es 80 por 10 a la menos 6.
Y 80 por 10 a la menos 6 es más grande que 2 por 10 a la menos 6. ¿Sí o no? Sí. Entonces, justamente pensando en eso, que con estos números, con las potencias de 10, es fácil equivocarse, inventamos una escala más fácil. Y la escala se llama, bueno, se inventó definiendo esta función, la función que voy a llamar la letra P. Y la función, la letra P, que se lee potencial, se define matemáticamente como el logaritmo negativo de cualquier número. ¿Esto qué significa? Que si al número de elefantes que hay en una reservación africana le saco el logaritmo y le cambio el signo, o sea, lo multiplico por -1, el resultado es el P de elefantes, porque se lo apliqué al número de elefantes. Si al número de alumnos de quinto B le saco logaritmo y lo multiplico por -1 para tener el menos logaritmo del número de alumnos, entonces tendría el P de alumnos. Si al número de estrellas le aplico el logaritmo negativo, entonces voy a tener el P de estrellas. Por lo tanto, si a la concentración de iones H+ le aplico el logaritmo negativo, pues lo que voy a tener es el pH, y esta es la definición. pH es menos logaritmo de H+. Esto se convierte en una escala bastante fácil de leer. ¿Por qué razón? También lo puedo aplicar a la concentración de iones OH y tener el pOH. ¿Ok? ¿Por qué razón? Vamos, ¿por qué razón es una escala fácil de manejar? La pantalla. ¿Ok? ¿Por qué razón? Luisito, quítate la tachuela. ¿Se están fijando? ¿Cuál? ¿Ok? A ver. pH es menos logaritmo de la concentración de iones H+. Entonces, si la concentración de iones H+ es 1 por 10 a la menos 5, y a este valor le aplico esta función, el pH sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 5. Y eso, sacándolo en la calculadora, les va a dar 5. Entonces, esta pH es valor de 5 para esta concentración. Si la concentración de iones H+ es 1 por 10 a la menos 6, el pH sería el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 6 y el pH sería de 6. Observen, caballeros, este valor, 1 por 10 a la menos 5, es más grande que 1 por 10 a la menos 6. Pero el pH de este valor es 5 y el pH de este valor es 6. Entonces, este valor que tiene mayor concentración debe ser más ácido que este valor que tiene menor concentración. Observen que el pH más pequeño se refiere a una solución que es más ácida que un pH más grande que se refiere a una solución que es menos ácida porque tiene menor concentración. ¿Entendieron? Sí. Voy a ponerme los audífonos otra vez. Y si queremos sacar, por ejemplo, la que decías hace rato del limón y el vinagre. Tendrías que saber cuál es la concentración del limón y el vinagre. Nosotros lo que hacemos experimentalmente es que ya hay aparatos y formas de medir el pH de manera experimental. Entonces lo que haces es pones el jugo de limón en el aparato y le mides el pH. Y lo haces en automático. Pero lo que sí es, vamos a suponer que, bueno, lo voy a decir con valores. Si tú le mides el pH al limón, anda entre 3,5, entre 3 y 3,5. Y si se lo mides al vinagre, anda en 1. Entonces, ¿estás de acuerdo que el 1 es más pequeño que el 3? Por lo tanto, el 1 es más ácido que el 3.
¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué tantas veces más ácido? Como son potencias de 10, lo que se maneja, y eso lo pueden ver aquí en el pizarrón, como son potencias de 10, entonces resulta ser que cada valor de pH nos indica un grado de acidez 10 veces más grande o 10 veces más chico. Por ejemplo, una solución que tiene pH de 4 es 10 veces más ácida que una solución que tiene pH de 5. Una solución que tiene pH de 4 es 10 veces menos ácida que una solución que tiene pH de 3. O sea, 4 es 10 veces más ácido que pH 5, pH 4 es 10 veces menos ácido que 3. Por lo tanto, entre el jugo de limón, que es 3, y el vinagre, que es 1, hay 2 unidades. Por lo tanto, es 10 al cuadrado. Eso significa que el jugo de limón es 100 veces menos ácido que el vinagre. Y ahí ya tenemos una manera de medirlo de manera directa, ¿no? Si conozco los pHs, la diferencia de pH me da 10 elevado a esa potencia, me da qué tantas veces más ácido es uno que el otro. ¿Ok? Ok, gracias. Muestro pantalla. En el agua pura es neutra y quedamos que en el agua pura la concentración de iones H+ es 1 por 10 a la menos 7, ya lo teníamos. ¿Ok? Si a esta cantidad le saco el logaritmo, me va a quedar que es el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 y esto es 7. Por lo tanto, el pH del agua pura es 7 y el agua pura es neutra, por lo tanto, el pH de lo que es neutro es 7. El 7 no se inventó nada más porque a alguien le gustó, que porque es número de buena suerte. No, resulta ser que sale. O sea, el agua pura tiene pH de 7 porque sale de la definición. Aquí está la expresión matemática. Y entonces hicimos una escala unidireccional, ¿no? Unidireccional significa que es solo un eje, escala de pH, y pusimos el 7 en medio porque es el valor del agua neutra, ¿ok? Ahora, en el pizarrón se veía que el pH 6 o el pH 5 son más ácidos que el agua. Por lo tanto, este lado, aquí pondríamos el 6, aquí pondríamos el 5, aquí pondríamos el 3 del jugo de limón, por aquí pondríamos el 1 del vinagre. ¿Se dan cuenta? Las sustancias ácidas tienen pHs menores a 7. Entonces, de 7 para abajo son ácidos. El 7, exactamente el 7 es neutro. Valores menores a 7 son ácidos. Claro, valores cercanos a 7, como 6, 5, 5.5, son poco ácidos, y valores más alejados, como 1, 2, 3, son más ácidos. Eso suena bastante razonable, ¿sí o no? La pregunta es, ¿hasta dónde llega la escala? Este lado, ¿hasta dónde lo puedo prolongar? ¿Hasta el 5, hasta el 1, hasta el 0, hasta el menos 7? ¿Hasta dónde? Bueno, se ha definido, y esto es por definición, para que el modelo funcione perfectamente bien, que la concentración de ácido más fuerte que podemos medirle el pH es cuando la concentración vale 1. Si la concentración de iones H+ vale 1, esto es por definición y es el valor más grande, ¿verdad? Más grande de concentración de ácido que puede medirse. Si a este valor 1 le saco el menos logaritmo de 1 es 0. Y por eso la escala llega hasta este lado, hasta el 0. ¿Ok? ¿Por qué el pH de 0 es el más chiquito que podemos medir? Porque corresponde al ácido más fuerte que podemos medir. ¿Sale? Sí, profe. Y el otro extremo, ¿dónde lo pongo? Pues uno podría pensar, pues si de 0 a 7 son 7 unidades, pues de 7 a 14 pues también son 7 unidades y le pongo 14 y queda simétrica. En realidad sí es cierto, pero no es por simetría.
Así como definimos que el ácido más fuerte tiene concentración de 1, la base más fuerte también le ponemos concentración de OH de 1. ¿Se acuerdan que H por OH es 10 a la menos 14? Y si este OH vale 1, entonces H por 1 es 10 a la menos 14. Por lo tanto, H es 10 a la menos 14 y el pH sería 14, sacando el menos logaritmo de este número. Es decir, el pH 14 también sale matemáticamente. Para fines prácticos, podemos decir tranquilamente que la escala de pH va de 0 hasta antes del 7 son ácidos, el 7 es neutro y de 7 a 14 son bases. ¿Ok? Mientras más alejado del 7, más ácido para el lado izquierdo o más básico para el lado derecho será. Así como dijimos que valores de 5 y 6 que están cercanos al 7 son poco ácidos y 1 o 2 que están cercanos al 0 son valores muy ácidos, en los bases también ocurre lo mismo. Valores cercanos al 7 como el 8 y el 9 van a ser sustancias poco básicas, y valores cercanos al 14 como el 13 y el 12 van a ser sustancias muy básicas. ¿Sale? Sí. Y pensando en nuestra amiga la col morada, que en pH 7 da colores morados, y los podemos ver, y que cuando le agregamos un ácido se vuelve roja, y cuando le agregamos una base se vuelve azul, por eso la escala de pH normalmente es bastante frecuente colorearlo con estos tonos. Rojo para los ácidos, azul para los bases y colores morados para los neutros. ¿Por qué? Por cuestiones de relacionarlo con los colores de algo que es fácil de encontrar. ¿Sale? Aquí en esta escalita que ven aquí hay algunos pHs de algunas sustancias que conocemos. Dice que el jugo de limón anda en 2, que el vino anda en 4, el agua de lluvia anda en 5,5, la sangre es ligeramente básica, es 7,5, el polvo de hornear es un poco más básico y el blanqueador es muy básico. Y los pHs que los seres vivos tenemos en nuestro cuerpo, es decir, en las diferentes partes del cuerpo, óigase la sangre, las lágrimas, la orina, etcétera, andan alrededor de 7 y 8. Poco menos de 7, puede ser alrededor de 6,5 hasta 8,3 más o menos. Esos son valores de pH normales en la mayoría de los seres vivos. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿se acuerdan de esta ecuación que concentración de H por concentración de OH es 10 a la menos 14? Si le aplico el logaritmo a ambos lados, me va a quedar esta ecuación, que pH más pOH es 14 siempre. Entonces, si una sustancia tiene pH de 4, su pOH tiene que ser de 10 para que 10 más 4 de 14. Si la sustancia tiene pH de 3,5, el pOH debe ser de 10,5 para que 3,5 más 10,5 de 14. Y así sucesivamente. De hecho, esta escala la ubican, la tuvimos hace un momento. Se puede hacer la escala correspondiente de pOH y queda al revés. En la escala de pOH, los ácidos tienen pHs altos y las bases tienen pHs bajos. Y aquí se puede ver 0 de pH más 14 de pOH, 0 más 14 da 14. Del otro extremo, 14 de pH más 0 de pOH, 14 más 0 da 14. 7 de pH más 7 de pOH da 14 y se cumple la ecuación esta al poner las escalas al revés. ¿Queda claro? Sí. ¿Ok? Bien. Hagamos algunos ejercicios y escribiré en el pizarrón. Ah, no, ya nos está mostrando la pantalla. Escribiré en el pizarrón. Son ejercicios muy sencillos porque
Porque es solo aplicar las 3 formulitas. Acuérdense, básicamente nuestras formulitas son que pH es menos logaritmo de la concentración de H+. pOH es menos logaritmo de la concentración de iones OH. Y es logaritmo base 10, ¿eh? En la calculadora la tecla dice LOG tal cual. Y además la tercera formulita es que pH más pOH es igual a 14. Con eso podemos sacar todo. Ojo, este modelo contempla estas características siempre y cuando los ácidos y las bases sean ácidos y bases fuertes. ¿Qué significa ser un ácido fuerte? Es un ácido que cuando lo pones en agua se disocia completamente en iones H+ y su contraparte. Y una base fuerte es una sustancia, lo voy a escribir aquí, ácido fuerte, se disocia H+ como H+ más OH, digo más, A-, y esto ocurre al 100%. 100% de disociación. Una base fuerte es el hidróxido, que al ponerse en agua se disocia como M+ más OH-. Y esto es al 100% también. Cuando no ocurre esto, los valores de pH cambian. Para nuestros cálculos vamos a considerar solo ácidos y bases fuertes. No nos interesan ahorita los demás. ¿Ok? Entonces, todo ácido que digamos lo vamos a considerar ácido fuerte. Al menos en nuestros ejercicios. ¿Y qué significa esto? Si el ácido se disocia al 100%, significa que la concentración de H+ es igual a la concentración del ácido que nos dieron. Y en una base, que la base se disocia al 100%, la concentración de OH es igual a la concentración de base que nos dieron. ¿Ok? ¿Queda claro? Digan así para que yo los vea. Porque no traigo audífonos. Ok. Bien. Entonces, primer ejercicio. Pongan atención, por favor, escriban. Ejercicio número 1. ¿Cuál es el pH de una solución? ¿Cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico? ¿Cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico? De concentración 3.5 por 10 a la menos 4 molar. ¿La puede repetir, profe? ¿Cómo por no? favor? ¿Cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico de concentración 3.5 por 10 a la menos 4 molar? ¿Ok? Bien. Sencilla, sencilla.
Bien, Luis, ¿Qué me volvió? ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Prende tu cámara, papi. Te quiero ver. Ay, papá. La pregunta es, ¿cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico de concentración 3.5 por 10 a la menos 4 molar? Ok, como es un ácido fuerte y quedamos que íbamos a considerar a los ácidos que usáramos como ácidos fuertes, entonces la concentración de iones H+ es igual a la concentración del ácido clorhídrico y es esta. Por lo tanto, el pH Callen su micrófono, carajo. a menos logaritmo de la concentración de H+, que es igual a menos logaritmo de 3.5 por 10 a la menos 4 molar. El molar ya no se lo ponen. Y el pH resulta ser de 3.46. ¿Sí ven el pizarrón? Hagan así o no. ¿Ok? ¿Dudas, caballeros? No, muy sencillo, muy sencillo. Entonces, la concentración de ácido que te den es la concentración de iones H+, Vato, y con eso, mande, en la calculadora, ¿cómo le hacemos con el log? la tecla que dice log directamente. Ah, porque me viene una log y tiene un coeficiente abajo. Ah, ¿qué dice el coeficiente abajo? Bueno, es subíndice. Ah, bueno, sí, el subíndice me viene en blanco, le tengo que poner subíndice. Ah, ponle 10. Ah, le pongo 10 no y con eso. Pero no viene un log directo. En la mía sí viene el log directo. Si es de este Ah, estilo. claro, hay que viene ponerle un- shift, ¿no? No, si pones shift log, te va a poner 10 a la. Te va a poner la potencia, es correcto. Ah, Aquí, ya, mira. sí es diferente. Hay uno abajo a la izquierda de ese. A ver, muestra tu calculadora, Mira, a ver, Luis. A ver. Luisito. Ay, no tan cerquita, mijo, no veo nada. Ay, No, no, no. Esa es la de él. Esa es la de él. Yo le iba a enseñar a Luisito. A ver, Luisito. ¿Cómo es? a ver. Creo que soy nuevo en esto, no sé cómo compartir la pantalla, güey. No, nada No más tienes ponlo que enfrente de tu compartir la cámara. pantalla. Ah, ya, Habla. ya. Luis, te voy a mandar foto a la foto del salón. No se ve. No se ve porque te pusiste contraluz, mijo. Súbela más porque no veo el teclado. Más para arriba, más para arriba. No tanto. ¿Qué te pasaste? Vuelve a hablar, Luis, para que te tome a ti. Hola, hola, hola. Ah, sí, ya te vi. Sí, tu calculadora tiene la tecla log, cuadrito y X. Pero el cuadrito de abajo, ¿qué dice? Nada. Bueno, le tienes que poner un 10. ¿Un 10? Log base Va. 10 en el cuadrito y luego después el número. Va. ¿Sale? Vato, Mande. ¿tiene alguna unidad? O sea, ya quedó. No, y el quedó pH no 3 tiene por 20. unidades. Ok. El pH no tiene unidades porque es escala de acidez relativa. Ok, Sí, gracias. ya me dio 3.5. Ok, perfecto. Ojo, se acostumbra a escribir el pH hasta con 2 cifras después del punto. Lo normal es escribir valores de pH hasta con 2 cifras después del punto. Por eso puse 3.46. No lo redondeé a 3.5. ¿Ok? Ok, sí. Es bastante común y la razón se debe a que los aparatos que miden pH es lo que te muestran, 2 cifras después del punto. Entonces, por esa razón acostumbramos ponerlo. ¿Ok? Sí. Siguiente ejercicio. Escriban, por favor. ¿Cuál es el pH de una solución de ácido
cuya concentración es 5.8 por 10 a la menos 6. Listo. Repito, ¿cuál es el pH de una solución de ácido cuya concentración es 5.8 por 10 a la menos 6? ¿Alguien tiene el valor? Que me lo ¿Cuál es pueda la concentración? 5.8 por 10 a la menos 6. Es 5.27. Sí, 27, sí. O sea, Para mí me da 5.3. Sí, A mí 5 me- puntos. Digo, 5.24. 5.24 es correcto. Y a mí también me da 5.24. Sí, 5.24 redondeando a dos cifras, ¿verdad? Sí. O sea, da 5.236 y luego un 5 y luego un 7. ¿No? Sí, así me da Perfecto. idéntico. Sí, Ok. sí. Fíjense, es muy importante, caballeros. Si les piden el pH, tiene que ser de un ácido para que puedan utilizar la ecuación así de forma directa, porque esta ecuación pH es logaritmo de ácido, ¿ok? Sí. ¿Qué implicaría esto? A ver, ahí les va una pregunta diferente. ¿Cuál es el pH de una solución de hidróxido de potasio? ¿Cuál es el pH de una solución de hidróxido de potasio de concentración 2.5 por 10 a la menos 3? ¿Cuál es el pH de una solución de hidróxido de potasio de concentración 2.5 por 10 a la menos 3? ¿Se lo tienes que restar al 14? Es correcto. ¿Quién dijo eso? Yo, Villalobos. Muy bien. Si me dicen que el pH les dio 2.60, es incorrecto, porque el hidróxido de potasio no es un ácido, es una base. Entonces, si te están pidiendo el pH de una solución de base, no se puede hacer de forma directa. Y no se puede hacer de forma directa porque es una base, no es un ácido. El pH sirve para medir acidez, no basicidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para el hidróxido de potasio, 3.5, no, 2.5 por 10 a la menos 3. De él, porque es una base, lo que puedo sacar es el pOH. Entonces digo, pOH es igual a menos logaritmo de 3.5 por 10 a la menos 3. Y esto sale 2.60. Sí. ¿Ok? Ujú. Pero yo no te pedí el pOH, te pedí el pH. Entonces, para eso está la última ecuación. Como pH más pOH es igual a 14, entonces pH es igual a 14 menos pOH, es decir, es 14 menos 2.6. El pH es igual a 12.4. 11, ¿no? 11.4. ¿Se entiende, caballeros? 11.4, ¿no? 11.4 también me dio a mí. ¿Perdón? 11. Sí, perdón. 11.4, ¿no? Me equivoqué. 11.4. Y ¿Se entiende, estos son los dos caballeros?
Sí, ¿Esos son los dos tipos de problemas? Los primeros sí, porque lo puedes hacer al revés. Si tienes el pH, sacar la concentración de la sustancia. ¿Y hay que ya una regla de 3 o qué? No, porque si fuera regla de 3, sería una ecuación lineal y esta es una ecuación logarítmica. Despejas la fórmula, ¿no? Sacar de la fórmula, correctamente, es correcto. O sea, lo que decimos, sacar el antilogaritmo, que en su calculadora es la tecla Shift del logaritmo. Ahora sí. Ahora sí, Ah, con el Shift ya. te da el antilogaritmo. Pero ¿alguien tiene Ok. dudas acerca de esto, de cómo sacar pH y pOH y cuándo se usa cada uno? No, yo no. El pH No. se usa para ácidos y el pOH se usa para bases. Y el problema te dirá si es ácido o básico. E incluso si es un ácido puede decir cosas como ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido perclórico. O simplemente decir un ácido fuerte. Si es una base va a decir hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. O simplemente va a decir una base fuerte. ¿Ok? Acuérdense, si son hidróxidos son bases y ya está. Y que podemos medir el pH de una base o el pOH de un ácido siempre y cuando hagamos las operaciones intermedias. Para el pH de una base, primero saco el pOH y luego le saco el pH con la suma. O al revés, para el pOH de un ácido, primero saco el pH y después lo calculo al pOH correspondiente. ¿Ok? Ok. Y los otros problemas son, pregunta, siguiente problema. Un ácido tiene pH de 4.82. Un ácido tiene pH de 4.82. Pregunta, ¿cuál es su concentración? Vayan tratando de hacerlo. Voy a ir a limpiar el borradorcito para poder limpiar el pizarrón. Es 66.069.34 molar. ¡No! Acuérdate que el valor más grande que puede ser es de 1. Y entonces, bueno, Es que entonces salió mal. te faltó ponerle un menos. Ahí te va. ¿Me lo Ah. pueden decir, por favor? Yo puse ¿Qué? 10 un ácido tiene pH de 4.82. ¿Cuál es Ok. su concentración? Sale. Bolio, ¿Puedes mandarme foto de dónde está el antilogaritmo? Es Shift Tu pH, perdón, es 4.82. ¿Sí? Sí. Un ácido es 4.82, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, yo sé que pH es igual a menos log de H más. O qué hace el pH es menos log de la concentración de ácido. Entonces lo despejo. ¿Cómo lo despejo? Ojo, no vayan a pasar el logaritmo dividiendo porque no se puede, porque no está ni multiplicando. El logaritmo es una función aplicada. Hay que sacar la función contraria. Pero lo primero es multiplicar todo por menos 1 para hacer este lado positivo. Menos pH es igual al logaritmo de la cuestión de la palabra del ácido, de la concentración de ácido. Y a todo esto le voy a sacar el antilogaritmo. Es decir, va a quedar el antilogaritmo de menos pH es igual a la concentración de ácido. ¿Por qué razón? Porque antilogaritmo con logaritmo se cancelan. ¿Y cuál es la función antilogaritmo? Es la Ya me salió, creo. Entonces la concentración de ácido
Ya no se ve lo de abajo, profe. Es igual a 10 elevado a la menos pH. Ok, sí, que es menos Entonces, 4. tener a 10 a la menos pH sería 10 a la menos 4.82. La concentración de ácido 10 a la menos 5. Punto 51. queda de 1.5, 1 por 10 a la menos 5. 1.51 por 10 a la menos 5. Lo que tú hiciste fue simplemente elevar a la pH sin el menos, por eso te dio 60,000. Profe, Sí, lo Manden. metí directo. no se ve lo de abajo. Ah. ¿Ahora? Gracias. Sí, Ok. Sí, ahí. ¿Y si se ve Sí, lo de no, arriba? es que sí. sí, es que lo había metido directo, lo habíamos metido directo, entonces nos había dado el numerote. Sí, pero claro, ya porque me 10 quedó. a la 4.82 es como 60,000. Sí, es lo que me había dado, 66,000. Sí. Y ahora ya me dio. Ok. ¿Dudas? No. No, Y si entonces- si es una base, hacemos lo mismo. Ajá, pero con pOH. Sí. De hecho, miren, es lo que iba a decir. Como ya lo entendieron, si con un ácido se utiliza el pH y con una base el pOH, entonces ya podemos decir directamente que la concentración de ácido y manejarlo como una formulita es 10 elevado a la menos pH y la concentración de base es igual a 10 elevado a la menos pOH. Y ya lo podemos manejar como formulitas. Entonces, estas son las 5 formulitas que vamos a utilizar en los ejercicios de ácidos y bases. ¿Ok? Sí. Y una cosa que no les dije, se me olvidó, es que si se fijan, en todos los casos pongo concentración entre corchetes. ¿Ok? Sí. Es concentración molar. La concentración siempre es molar, no es porcentual, no es molar, no es partes por millón, no, es molar. ¿Ok? sí, perfecto. Oye, profe, todas las fórmulas y así están en la presentación. Sí, no, estas no, estas últimas dos no. Anótenlas. Ah, ok. Sí, las anoto. Sí, de hecho, es una buena aportación, las tendría que agregar. La presentación la voy a subir a Moodle y no va a tener todo, porque ahorita todavía no lo tengo y ahorita no me da chance de ponerme a modificar una presentación. Todavía tengo que terminar de calificar sus exámenes, que ya me faltan como 8. Es que calificar en la computadora es más difícil de lo que yo esperaba. Sí. Porque para mí es más fácil, obviamente, tengo mucha más práctica manual manejando una pluma y haciendo palomitas o taches que hacerlos con el cursor. Sí. Entonces, algunos seguramente ya tienen su examen calificado. Sí, ya. Ya lo pueden ir checando, ¿eh? Para que Sí. vean en qué se equivocaron. La ventaja la única ventaja para ustedes de este tema es, yo lo califico, tú lo puedes ver. Bien, si no lo puedes ver calificado es que todavía no te toca. Oigan, Mandé. ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna. Sin dudas, profe. La única cosa que habría que aclarar es qué pasa si te dan la concentración, si te dan un pH y te piden la concentración de la base. ¿Qué creen que tengan que hacer? Te dan pH y te piden concentración de base. La misma fórmula, ¿no? No, porque si te fijas, pH está relacionado con la concentración de ácido y pOH con la de la base. Con la de 14, ¿no? Si te piden la concentración de la base, lo primero que tienes que hacer es el pH convertirlo a pOH para después sacar la concentración de la base. Ya. Directo no se puede. O sea, siempre que te den pH y te pidan una base, o te den una base y te pidan pH, tienes que pasar por la conversión de pH a pOH y viceversa. Sí. Siempre que te den la concentración de un ácido y te pidan pOH, o te den el pOH y te pidan la concentración de ácido, también tienes que pasar por la conversión a fuerzas, porque acuérdense, pH se relaciona con ácidos directo.
pOH se relaciona con bases directo. pH con bases no se relaciona directo. pOH con ácidos no se relaciona directo. Ok, ya. Cuando están contrarios, cuando es pH con una base o pOH con un ácido, hay que hacer la conversión de pH a pOH y viceversa. Va. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Sí. Muy bien, caballeros, pues ahí la vamos a dejar, ya es hora de terminar y nos estamos viendo en la próxima clase.